Mi nombre es Andrea, tengo 40 años y un bebé de casi 3 meses. Podría describir mi historia como una historia exitosa o una historia sobre cómo lograr lo que te propones después de muchos fracasos o sacrificios. Pero, si pudiese definirla en 2 palabras, serían suerte y trauma. El cuerpo y la mentalidad que tenía cuando comencé el proceso de tratar de concebir no son los mismos que tuve cuando salí embarazada, ni son los mismos que tengo ahorita. Cuando se habla de tratamientos de fertilidad, se habla de inyecciones y de cambios hormonales, pero no se habla del trauma que causa. Ese que hace que te pongas a llorar cuando ves un anuncio de embarazo de alguien que no tenía planificado tener hijos, o que pases una semana disociando porque se acerca la fecha donde ibas a tener ese hijo que perdiste. O lo difícil que es seguir adelante cuando no tienes garantía de nada. Mi embarazo con mi hijo lo puedo describir con muchas palabras, pero la principal es miedo. Miedo a tener un embarazo químico después de ver el positivo en una prueba de orina. Miedo a que no hubiese latido después del primer ultrasonido. Y así sucesivamente. El trauma hizo que nunca me sintiese segura, que no me diera emoción armar la cuna de mi bebé o poner el asiento para el carro porque no podía evitar pensar en que si algo pasaba, tenía ese recordatorio en la casa. Que no me quejara cada vez que me dolía algo porque tenía que agradecer que a mi edad estaba embarazada y así sucesivamente. Porque a pesar de lo que te quieran vender ciertos doctores o gurús de la fertilidad, a veces no importa lo que hagas, qué tanto dinero gastes o qué tantos cambios en tu alimentación hagas, no hay garantías. Y el reloj biológico, desafortunadamente, existe. Hace un par de semanas salió la noticia de que Cameron Díaz tuvo un bebé a los 53 años. Y vi un video de TikTok de una mujer hablando de que ella tenía más de 35 años y eso le daba esperanza porque no tenía pareja y quería tener hijos. Mi primer impulso fue escribirle un comentario diciéndole que comenzara a ahorrar para tener los recursos que tiene Cameron Díaz para pagar un vientre en alquiler y hacerse tratamientos de fertilidad. Pero en el momento decidí no ser tan nube negra con alguien que no conozco y dejar los comentarios para mi grupo de amigas. Sí, hay miles de artículos y posts en redes sociales hablando sobre cómo se puede retrasar la maternidad y que a las mujeres nos queda tiempo. Pero el embarazo de Cameron Díaz fue por vientre en alquiler, lo que implica un tratamiento de fertilidad. Y no solo eso, sino que no sabemos si Cameron tuvo éxito con sus óvulos de 50 años, había congelado óvulos previamente o si fue por ovodonación. Compararse con una celebridad o mujeres con altos recursos económicos no tiene sentido. Y aún así lo hacemos, incluyéndome. Cuando Jennifer Aniston compartió en una entrevista que había intentado salir embarazada, pero que sus tratamientos de fertilización no habían tenido éxito, no pude evitar preguntarme cuánto habría sido su valor de la hormona antimuleriana, un indicador importante de la reserva ovárica, o si el tratamiento falló porque no logró tener embriones o porque no implantaron. Lo único que sé es que Jennifer no recurrió a la donación de óvulos porque dijo que quería hijos que fueran de ella, biológicamente hablando. Y por eso dejó este consejo. Hazte un favor y congela tus óvulos. Pero incluso a veces congelar óvulos no equivale a tener un bebé. Así que quiero comenzar esta historia hablando del reloj biológico y la comparación. Porque yo siempre pensé que me quedaba tiempo para tener hijos por una historia cercana, la de mi mamá. Hablar de mi mamá es complicado porque ella murió en el 2001 cuando yo tenía 16 años.
y lo último que pasaba por mi mente era preguntarle sobre su vida. En parte por el egoísmo de mi adolescencia, en parte porque a esa edad pensamos que el tiempo es algo que dura para siempre. Así que solo tengo trozos de memorias, algunas mías, algunas de gente cercana a ella. Mi mamá solía contarme que cuando estaba embarazada de mí, hacía ejercicio a diario para que ambas estuviésemos saludables. Pero que nací por cesárea porque ese día la sentaron en emergencia al lado de alguien que se murió y que eso hizo que entrara en pánico. Esa imagen siempre me ha perseguido. Imaginarme a mi mamá como un ser humano, con miedos, con ansiedad, con expectativas no cumplidas. Porque cuando estaba viva nunca la vi como eso. La vi como mi mamá. Un ser que debía ser perfecto y actuar perfecto a pesar de todo. Pero esa terminaría siendo una historia que creó para satisfacer la curiosidad de una niña a la que no se le podía contar todo. Y, asumo, que por su deseo de ser una supermamá, incluso en sus momentos más vulnerables. Odio el término madre soltera, pero mi mamá era ambas, y no encuentro mejores palabras para describir su situación. Mi mamá tenía 32 años cuando salió embarazada de mí. No sé qué sintió cuando se enteró de que lo estaba, pero si tuviese que especular, diría que sintió una mezcla de ansiedad y miedo. El año era 1985 y mi mamá no solo no estaba casada, sino que era la otra. Mi papá tenía años casado con una señora cuyo nombre no recuerdo, pero que por casualidades de la vida tenía el mismo apellido de mi mamá. La situación era complicada y el embarazo por mucho tiempo fue secreto. Una de mis tías me contó que ella supo del embarazo cuando fue el Papa Juan Pablo II a Maracaibo, la ciudad donde nací. Mi mamá había caminado kilómetros para verlo y, en un momento, exhausta, le dijo a mi tía que necesitaba sentarse. Pero el secreto no podía ser escondido para siempre, y cuando la familia se enteró, fue un escándalo. Vivir en la casa familiar se hizo tan difícil que eventualmente se fue casado de una de sus tías a vivir por un tiempo. La presión y el juicio de los demás debieron ser abrumadores. El embarazo no solo fue difícil emocionalmente, también fue complicado físicamente. Al preguntarle a otra de mis tías, me dijo que mi mamá tenía 2 quistes que no dejaban que yo me moviera en el útero. La gente, en medio de supersticiones, pensaba que tenía mal de ojo o algún espíritu malvado porque su piel se le puso negra. En medio de todo esto, los médicos le recomendaron que abortara. A veces pienso en mi mamá y me pregunto si en algún momento continuó con el embarazo porque pensó que era su única oportunidad para finalmente tener hijos. Otra parte de mí piensa que quizás fue su crianza católica. Pero, para bien o para mal, decidió continuar con el embarazo y hoy estoy contando esto. Mientras tanto, al parecer yo no aumentaba de peso y finalmente, cuando llegué a los 8 meses, decidieron hacerle a mi mamá una cesárea. Yo pasé 3 días en cuidados intensivos, ella 7. Si estuviese viva, le preguntaría qué sintió y cómo hizo para sobrevivir todo eso. Pero lo más probable es que si estuviese viva, nuestras vidas serían diferentes y no conociese esta historia. Verán, la conversación que tuve con mi tía surgió porque mi mamá tuvo 2 hijos y cuando salió embarazada de mi hermano, mi mamá tenía 39 años. Cuando me enteré que mi mamá estaba embarazada, fue uno de los días más memorables de mi niñez. Yo, que era la única de mis primos sin hermanos, finalmente iba a tener alguien con quien jugar y compartir aventuras. Quisiera decir que me enteré en un momento íntimo entre ambas, pero la verdad es que lo supe rodeada de parte de mi familia en casa de una de mis tías. Aún así, fue un momento mágico. Lo primero que le dije a mi mamá fue que meses antes, en Navidad, le había pedido un hermanito al niño Jesús. Por eso tienes que rezar siempre, me respondió.
El embarazo de mi mamá con mi hermano fue totalmente diferente al de ella conmigo y transcurrió sin complicaciones. No recuerdo haberla visto en emergencias ni en cama. Y cuando le pregunté a mis tías para corroborar lo que recordaba, me dijeron que ese embarazo fue tranquilo y feliz. Me imagino que, después de todo lo que había pasado en su primer embarazo, ella merecía esa paz. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, y quizás ese segundo embarazo fue su recompensa, un regalo que llegó en el momento adecuado. Lógicamente, entre mi hermano y yo, él terminó siendo el favorito. Pero esta no es la única historia que traté de armar. De acuerdo con la ciencia, el óvulo que nos dio vida se formó en el útero de nuestra abuela durante el embarazo de nuestra mamá. Y al tratar de armar la historia de la mujer que vino antes de mí, no pude evitar pensar también en mi abuela. Mi abuela dio a luz 9 veces, pero solo 8 hijos llegaron a la adultez. Su primera hija la tuvo antes de los 20, la última la tuvo en 1966 a los 36. 36 es todavía una edad fértil, así que no pude evitar preguntarme si fue que no quedó embarazada de nuevo o si tuvo complicaciones que hicieron que algún embarazo no llegara a término. Tampoco puedo preguntarle. Mi abuela falleció 5 años después que mi mamá. Quizás porque somos la suma de nuestras vidas y las que vinieron antes que nosotras, pensé que el éxito que tuvo mi madre sería fácil de repetir y que mi fertilidad era, como decimos en Venezuela, un tiro al piso. Sin embargo, la historia de mi mamá es más compleja de lo que parece. No sé cómo mi mamá logró quedar embarazada a los 39 años. Entre mi hermano y yo hay una diferencia de 8 años y me pregunto si quizás ella intentó concebir durante todo ese tiempo o si fue simplemente una cuestión de suerte, de un intento o un par de intentos y ya. Además, no tengo idea si mi mamá sufrió pérdidas entre los embarazos. Lo único que sé es que su embarazo fue natural. Para cuando nació mi hermano en 1993, la fertilización in vitro era todavía un tratamiento relativamente nuevo y no estaba disponible en todas partes. Al final, nuestras historias tomaron caminos diferentes. Mientras ella salió embarazada a los 39 de mi hermano, yo salí embarazada de forma natural a los 39 de un bebé que perdí. Y fue casi un año después, gracias a una transferencia embrionaria, que salí embarazada de mi hijo. Tratar de compilar la historia de mi mamá ha sido como tratar de compilar las historias que vemos en redes sociales de mujeres que tienen hijos después de los 40. Cuando estaba tratando de concebir, no pude evitar las comparaciones. Y a pesar de que sabía que el camino hacia la maternidad puede ser muy diferente para cada mujer, me la pasaba analizando mi historia y contrastándola con la de otras mujeres. De allí que mi algoritmo de TikTok estuviese lleno de videos de mujeres explicando lo que estaban haciendo para tratar de concebir, desde suplementos hasta tratamientos de fertilidad. Incluso hasta el sol de hoy me comparo. En mi visita de 6 semanas posparto, cuando mi doctora me estaba hablando de anticonceptivos, porque salir embarazada a mi edad no es imposible, a pesar de repetirme todo lo que había pasado para tener a mi hijo, recordé que Natalie Portman está embarazada a los 44 años. Pero, a los 40 años, la posibilidad de lograr un embarazo de forma natural es de aproximadamente el 5% por cada ciclo menstrual. Eso quiere decir que cada mes, por cada Natalie Portman, hay 95 mujeres que no lograron quedar embarazadas. En medio del proceso de tratar de concebir, me recomendaron hacer journaling para calmar mi ansiedad. Y aunque no fue fácil hacerlo, en parte porque es más fácil evadir y ver televisión o TikTok por horas, en parte por el cansancio que me daba que todo lo que escribía estaba lleno de tristeza e incertidumbre, en parte porque no quería que tratar de concebir fuese el 100% de mi vida, porque soy una mujer afortunada en muchas áreas de mi vida. Este es el resultado de mis escritos. Así comienza mi historia. Soy Andrea,
Tengo 40 años y como muchas mujeres, pensé que iba a salir embarazada a la primera. Pero estuve 2 años y medio tratando de concebir. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo episodio.